Hola mis hermanos, hola mis amigos, qué gusto estar con ustedes este día, qué gusto poder estar compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y para mí es un privilegio llegar a ustedes llevando la palabra del Señor. Quiero invitarles a que oremos, ofreciendo al Señor este tiempo de alabanza, este tiempo de predicación de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias la oportunidad de que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, de gozarnos en hacer tu obra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos conduzca a llevar tu mensaje, Señor. Edifica nuestras vidas y la vida de aquellos que escuchan tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Nuevamente, gracias a Dios que estamos aquí. Quiero invitarles a que escuchen la siguiente alabanza. Acompáñanos. Amén, amén. Gracias a Dios porque nos permite tener este tiempo. Quiero invitar a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículos del 1 al 20. Vamos a hacer esta lectura. Hechos 14, del 1 al 20. Dice la palabra del Señor: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y de toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate y derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. Esto es palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de este libro de los Hechos. Y creo que quiero relatarles algo que no está escrito en el libro de los Hechos, y porque Lucas no lo consideró, pero se encuentra en una historia que nos habla acerca también de la iglesia. Escuchen esto. Y los hermanos que creyeron en la Avenida República de Guatemala, aquí en Tlaquepaque, buscaron dónde congregarse para seguir avanzando, alcanzando al pueblo de Dios. Posteriormente se movieron cerca de la nueva central camionera, añadiendo a nuestro Dios aquellos que habían de ser salvos. Posteriormente, movidos por el Señor, fueron al fraccionamiento La Soledad, donde varias familias completas vinieron a los pies de Jesucristo. Hubo oportunidad de continuar esta obra en Jardines de Tlaquepaque. Se testificó a Cristo en este lugar, donde posteriormente fuimos a compartir la palabra en Plaza Camichines, donde el Señor se estuvo moviendo con nosotros en circunstancias complejas y difíciles. Luego vino la pandemia y tuvimos que dejar este lugar. ¿Qué escuchamos, amados? ¿Qué podemos percibir de esto que les estoy hablando? Estoy hablando sobre los hechos de la iglesia en la enseñanza de los apóstoles. Sí, nuestra historia como iglesia. Y esta historia de la que yo platico es una historia que se mueve por fe y que enfrenta obstáculos. Y es precisamente lo que quiero hablar este día con ustedes, enfrentando obstáculos en la fe. ¿Qué les parece si oramos al Señor que nos dé palabra de Él? Padre, háblanos, Señor, te lo ruego, que tu iglesia, que tu pueblo escuche tu voz, te lo pido en Jesucristo. Amén.
Seguimos en esta serie de mensajes acerca de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que son los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia. La semana pasada vimos cómo Dios usó al apóstol Pablo para alcanzar creyentes en Antioquía de Pisidia, una ciudad incrustada en la zona sur de Asia Menor, al norte del mar Mediterráneo, y un lugar difícil. ¿Por qué? Porque alrededor de estos lugares, transitar en esos caminos era peligroso. Había mucho maleante. Pero el problema para los discípulos, tanto como Pablo y Bernabé, no era esos asaltantes. El problema estaba dentro, en las mismas sinagogas donde estarían predicando la palabra. Dice Hechos capítulo 13, versículos 48 al 50, dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Podemos encontrar emocionantes estas circunstancias que vivían los apóstoles. Cómo es que los judíos, que podríamos pensar que eran los de casa, en lugar de aceptar este mensaje de esperanza, el mensaje de la cruz en Jesucristo, lo rechazaban. Y no piensen que Pablo se gozaba en esta circunstancia. A Pablo le dolía ver este rechazo por parte de sus mismos compatriotas. Pablo escribe en Romanos 9, versículo 3, lo siguiente: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo sufría al ver el rechazo que existía por parte de sus propios compatriotas, pero a la vez se gozaba en la esperanza que surgía en los gentiles, de cómo el evangelio venía transformando vidas, encontrando estas personas el perdón de Dios, el perdón de sus pecados. Así que Pablo y los discípulos, Pablo y Bernabé, eran expulsados por sus acciones en este lugar, pero podían disfrutar de la obra del Espíritu Santo en la vida de los que sí creían. De veras que estos momentos suenan maravillosos. Los momentos que enfrentaba Pablo y Bernabé, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes dirían, cómo me hubiese gustado vivir esos momentos emocionantes? ¿Por qué? ¿Que acaso el Dios de los tiempos del apóstol Pablo es diferente al Dios de hoy día? No. ¿Que acaso el Espíritu Santo que se movía en la vida de Pablo y de todos aquellos creyentes es diferente al que se mueve en nuestras vidas? Tampoco. Él es el mismo. Es el mismo Señor que encontró a Pablo en el camino donde iba persiguiendo a los creyentes. Es el mismo. Es el mismo que movió a la gente creyente que estuvo congregándose por primera vez aquí en la calle de República de Guatemala, en Tlaquepaque, que los movió luego a la central. Es el mismo Señor Jesucristo conocido. Si has conocido a Cristo, es el mismo que se mueve hoy. Es el mismo que estuvo con Pablo y Bernabé. El escritor a los Hebreos dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo anterior, cuando reflexionamos en los hechos de los apóstoles, podemos vernos identificados y además movidos a la fe, al gozo de la esperanza que tiene que ver con la predicación
de este hermoso mensaje del Evangelio. Pero hay riesgos, hay obstáculos. Y lo primero que quiero compartir este día yo contigo es: el camino de fe tiene obstáculos. Me recuerdo en un congreso que asistí, donde un seminario coreano que se encuentra en Tijuana presentaba fotografías de una zona en Chiapas donde amenazaban a los misioneros cristianos, a los pastores que quisieran entrar a predicar en esta región del sureste de nuestro país, de Chiapas. Pero lo que reflejaba esta foto era precisamente a misioneros totalmente dispuestos a internarse en esta área de la selva de nuestro país. Fíjense lo que dicen los versos 1 y 2 del capítulo 14 de Hechos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Nos encontramos a gente que está recibiendo el Evangelio, a personas que están trayendo a Cristo a sus vidas, que están creyendo, que están caminando en la fe. Y estos que creían, de alguna manera va asociado con lo que Lucas escribe en el verso 38 del capítulo anterior, del capítulo 13. Porque Lucas escribe en este versículo 48 del capítulo 13 de Hechos, dice: y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Sí, aquellos que por el Espíritu Santo eran convencidos porque estaban predestinados para ser alcanzados por la fe en Jesucristo. Pero había gente que no creía. El verso 2 dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y ahí vemos otra vez la oposición al Evangelio. Y como estos, ¿sí?, Pablo y Bernabé encontraron la oposición, mejor se fueron a otra parte. ¿Eso ocurrió? No es así. No es así. Dice el verso 3 que este lugar donde encontraron oposición, el verso 3 nos dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Pablo y Bernabé, a pesar de la oposición, continuaron trabajando y formando discípulos. No callaban, hablaban con denuedo, estaban confiados en el Señor, que Él en su gracia obraba. Y obraba en ellos, haciendo señales, haciendo prodigios. ¿A qué grado había llegado el crecimiento en este lugar en que la ciudad estaba dividida? Dividida, imagínense esto: la mitad estaban siguiendo y creyendo y buscando la enseñanza de Pablo y Bernabé, y la otra mitad estaba en contra. Y estos, dice el verso 4, en esta división empezaron a tratar de agredir a los discípulos. Y en el verso 5 nos presenta algo bien tremendo. Dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y seguían predicando
el Evangelio. Qué labor tan emocionante. Pero déjenme decir, no es porque fuera emocionante en el sentido de la persecución y el apedreamiento. No, amados. Yo lo veo emocionante porque estoy convencido, y así lo vivo yo, que cada vez que Pablo y Bernabé y la gente podía ver unos y otros viniendo a los pies del Señor, eso traía un gozo incomparable. Gente transformada. Eso era fabuloso. En los cielos había fiesta y aquí también un gran gozo al verlo. Esta experiencia del obstáculo se convertía en una bendición al salir en la predicación del Evangelio. Esta era la tarea a la que Pablo y Bernabé habían sido llamados. Y amados, cuando hablamos los obstáculos en la vida de la iglesia, el apóstol Pedro escribe a los creyentes de este tiempo, dice 1 Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y tú que me escuchas, mi hermano, tú que has creído en Jesucristo y sabes que vives luchas y pruebas, Pedro escribe esto, que vives en la fe. Y esta fe que tienes se ve confrontada. Tal vez sufres y pasamos por momentos difíciles. Luchas por perseverar y continuar. Luchas por seguir adelante en medio de las circunstancias. Pero esta fe que es dada por el Señor, ¿sí?, es sometida a prueba. ¿Para qué? Para ser transformada, purificada. Porque esta es preciosa, y dice preciosa más que el oro. Aunque este es perecedero, se forja con fuego. Así nuestra fe es forjada. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, y será presentada cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando vivimos esto en nuestras vidas, caminemos firmes. Nuestra fe es forjada para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es prosperada para la alabanza de nuestro Dios. Lo segundo que quiero platicar este día con ustedes es: el camino de la fe se vive en humildad. Y hay una situación que surge en el camino en que Pablo, cuando llega a Listra, dice el verso 8 y 10, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Este momento tan especial, tan de poder, porque Dios usa a Pablo para sanar a este cojo, ocurre una circunstancia muy tremenda. Había gente idólatra observando esto. Y al ver lo que hizo Pablo, dice el verso 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y habían apodado a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, por el que predicaba la palabra. Y bueno, les trajeron ofrendas a Pablo y a Bernabé. Dice el verso 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo
toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Rasgaron sus vestiduras y mostraron un total desacuerdo, un total rechazo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pablo en algún momento escribe en Romanos capítulo 1, 21 al 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria a Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que Pablo estaba viendo era precisamente la gente que, aunque quizás en algún sentido habían escuchado un mensaje de la palabra de Dios, ellos no estaban interesados en ello, sino seguir dando la gloria a las criaturas. Un entendimiento completamente entregado a una sabiduría humana. Pablo y Bernabé rechazan esto rotundamente. Dice el verso 15 que les dicen, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y entonces Pablo les hace ver que había un Dios creador, que daba bendición a los hombres, y que daba bendición haciendo ejercer las plantas, el campo, pero que Él merecía la gloria. Pero saben, estas personas no escucharon, y casi fue imposible que Pablo los convenciera de dejar de hacer lo que estaban haciendo. Y es claro por eso que Pablo también en Romanos en algún momento les escribe a los romanos, en el versículo 24 y 25 del capítulo 1 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amados, yo quiero llevarlos a reflexionar en lo siguiente. Pablo y Bernabé rechazan completamente cualquier gloria a su nombre, porque ellos estaban hablando de un Cristo vivo, que daba a conocer vida eterna en el Padre. Y rechazaron cualquier gloria que pudiera darse a ellos. Pero en los tiempos en que vivimos, amados, y no me extrañaría que en otros tiempos haya ocurrido, hay hombres que teniendo la palabra de Dios en sus manos se han aprovechado de ella misma para constituirse ellos el objeto de la adoración. Ellos el objeto de su fe. Ellos con supuestos prodigios que hacen para aprovecharse de la humildad de la gente, tomar sus recursos, tomar sus dineros. Porque qué bonito se siente ser alabado, qué bonito se siente ser exaltado. Yo creo que Pablo cuando escuchó eso dice, no puede ser esto. Amado hermano, ten cuidado cuando en lugar de glorificar a Dios, te vas siguiendo a hombres que ostentan lugares de profetas, de milagrosos, de gente que se siente con poder, pero lo que hacen es robarle el honor y gloria a nuestro Dios. A mí me hace pensar esto, amados. Tengamos cuidado cuando hay hombres que le roban la gloria de Dios y la toman para sí mismos. Esto es un riesgo en los obstáculos de la vida de fe, en la vida de la iglesia. Cuidado cuando permites esto, o bien cuando la comodidad de este mundo te puede sobornar para hacer lo que tú quieras.
Dice la palabra de Dios que en el versículo 19, que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Este momento fue difícil. No me imagino cómo lo habrá vivido Pablo. Pero Pablo fue levantado ese día de lo que todos veían que ya era su muerte. Los discípulos, dice el versículo, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Así que Pablo y Bernabé continuaron la obra del Evangelio, pero después de este lugar empezaron a regresar por cada una de las ciudades que habían estado evangelizando, confirmando la fe, llevando el mensaje, formando discípulos, poniendo ancianos, estructurando y confortando a la iglesia. Vaya trabajo. Cuando llegaron a Antioquía de Siria, de donde habían sido enviados, ahí en este lugar platicaron cuántas cosas Dios había hecho en la vida de ellos. Y fue una gran bendición, y todos los de Antioquía se gozaban con ellos de todo lo que Dios había hecho en este primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Quiero terminar con este último punto, amados. Y este tiene que ver con el capítulo 15. Y es: el camino de la fe requiere la unidad en ella. Sí, el camino de la fe requiere la unidad en ella. Lo que creemos con lo que vivimos. Y déjenme decirles por qué. El problema es que recordarán que hemos hablado que durante el ministerio del viaje de Pablo y Bernabé, tanto en Antioquía de Siria, como en Antioquía de Pisidia, y como en los pueblos que estuvieron, muchos gentiles estaban viniendo al Señor. Pero otros judíos que también habían creído, pedían que estos nuevos creyentes gentiles, para que verdaderamente fueran salvos, tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Así que cuando se confrontan Pablo y Bernabé con ellos, dice el verso 2 del capítulo 15, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar la cuestión. ¿Cuál era el problema? Judíos que ya habían creído en Jesucristo estaban forzando o tratando de hacerles ver a los nuevos creyentes gentiles que ellos no podían acceder a la salvación si no eran circuncidados y además guardaban la ley. Por esta razón, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión que dice el texto que fue una discusión, una contienda no pequeña. Puedo imaginarme tal vez ese momento entre ellos llevando las escrituras, lo que verdaderamente significaba esta nueva vida en Cristo. Pero lo interesante, a lo que quiero llamar la atención, es que son enviados y llamados Pablo y Bernabé, pero además iban con ellos algunos otros que habían creído. Es posible que Tito, también gentil convertido, ¿sí?, y otros ancianos subieron a Jerusalén. ¿A dónde? A reunirse con los apóstoles y los ancianos de la iglesia. ¿De qué estamos hablando aquí? Del primer concilio de la iglesia cristiana en nuestra era. Sí, ¿cuál era el propósito? Poder atender esta diferencia que había surgido entre los creyentes en Jesucristo. ¿Dónde surgía esta acusación o este tema?
Fíjense lo que dice el verso 5 del capítulo 15. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Eran fariseos, hombres acostumbrados al legalismo. Sí, habían conocido a Jesucristo y reconocido su divinidad, habían creído en Él como el Hijo de Dios, pero aún no entendían que la salvación era una salvación no por obras, no por cumplimiento de la ley o tener una identidad a través de la circuncisión. Así que ya en el concilio se invita a Pedro a hablar. ¿Por qué? Porque Pedro había tenido su experiencia con Cornelio y su familia, los que habían estado en su casa, y cómo él había predicado ahí, y cómo el Espíritu Santo había obrado en los que habían creído en este lugar. Y fíjense lo que dice Pedro en los versos 9 y 10. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro estaba siendo muy contundente y enfático. Él podía ver en la vida de los gentiles la presencia del Espíritu Santo y decía: lo recibimos nosotros, lo recibieron ellos. Esto nos habla que en ellos había un nuevo nacimiento, había salvación. Y fíjense cómo afirma esto en el verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Se dan cuenta? Pedro estaba diciendo: no hay diferencia en la forma de ser salvos entre judíos y gentiles. Esta es por gracia y en la fe de Jesucristo. Habiendo dicho esto, dice el texto bíblico que la multitud cayó. Y ahora escuchaban a Pablo y a Bernabé, que contaban todas las experiencias que hemos estado hablando en los últimos domingos. Cómo Dios había obrado en ellos en Antioquía de Siria, cómo en los viajes, en la conversión de Sergio Paulo, ahí en la isla de Chipre, los convertidos en Antioquía de Pisidia, todos estos lugares, Dios obrando en gentiles, en judíos. Cuando ellos terminan de dar testimonio, dice el verso 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo se pone de pie. ¿De qué Jacobo estamos hablando? Si el Jacobo hermano de Juan había sido muerto cuando Pedro había sido encarcelado. Este Jacobo es el mismo que posteriormente escribe el libro de Santiago, que era San Jacobo, y era hermano del Señor Jesucristo. Sí, estos que no creían en su propio hermano, hijo de María y José. Este Jacobo se había vuelto líder, ahora creyendo en su hermano como su Señor y Salvador, líder en la iglesia. Y miren lo que les dice Jacobo en el verso 13, en la segunda parte dice: varones hermanos, oídme. 14 y 15 también. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor,
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo estaba mostrando cómo la conversión de los gentiles estaba vista desde el Antiguo Testamento. Y este líder, y yo estoy convencido que Jacobo estaba presidiendo este concilio. Y por eso en su carácter como presidente dice en el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sí, solamente se les iba a pedir estas 4 cosas: que se aparten de toda idolatría. En pueblos gentiles donde la idolatría era su vida, su forma de vida, tenían que apartarse de cualquier convivencia en el sentido de rendir culto a lo que la sociedad en que estaban estaba llena. Idolatría a dioses paganos. De fornicación, era un llamado a la pureza sexual, a vivir como vive un verdadero creyente según las Escrituras, a vivir en el temor de Dios cualquier relación hombre y mujer, como lo enseña la palabra de Dios, y de ahogado y de sangre. Y esto tenía que ver porque habían animales que los mataban ahogándolos y permitían que su sangre se quedara en su cuerpo, y de esta manera consumían su carne. Y además la misma sangre. Muchos de estos eran prácticas de ritos idólatras, que al practicarlos, la misma Escritura nos enseña que esto no era bueno para el creyente. Entonces, el llamado era apartarse de esa vida que tenía que ver con la idolatría. De ahogado y de sangre. Cuando aquí se están refiriendo en esta, sí, prohibición, cuando le dicen absténganse de, pareciera un sentido negativo, era algo que realmente afectaba a la gente de aquellos tiempos. Los animales que eran muertos por ahorcamiento y no en la forma correcta, permitiendo que toda su sangre saliera de su cuerpo, estos cuerpos, la sangre era algo que no deberían ellos de comer, porque también era cuidar su higiene. La sangre no es buena en nuestro organismo. Y por eso es que aquí venía esa petición a todos los creyentes gentiles. Lo que me llama mucho la atención, y es a lo que llamo el día de hoy, cuando dicen esto, dice el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Estos son elegidos para ir a llevar la noticia a todos los gentiles, que no se les iba a exigir cosas que realmente no tenían ellos que estar por ellas preocupados para su salvación, sino que cuidaran su vida espiritual, su comunión con Dios, y no participar en actividades que en su contexto era muy común en la idolatría. Hoy día, amados, cuando pensamos en la fe que vivimos, debemos estar convencidos que la salvación que recibimos en Jesucristo es por su gracia. Y el haber sido llamados a salvación nos da la seguridad que Cristo pagó nuestros pecados en esa cruz, que pagó toda nuestra deuda, y que en esa fe somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo en Efesios, pero sí somos llamados a una vida de santidad y comunión con nuestro Dios. Es hermoso ver que la iglesia, que los creyentes de este siglo supieron dirimir sus diferencias, y en ese transformarse crecieron, y el evangelio se siguió extendiendo.
Yo les animo que en medio de todo obstáculo que se pueda presentar a sus vidas, nunca perdamos de vista a quien servimos y en quién vivimos, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra. Oh Señor, hoy día vivimos obstáculos. Gente que no está de acuerdo, gente que no quiere ser parte de, pero queremos perseverar en tu poder y en tu fuerza. Oh Señor, queremos ser usados para alcanzar más pueblo tuyo. Llévanos en tu poder, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto estar compartiendo con ustedes, recordarles nuestras actividades. Los lunes y los viernes tenemos los estudios que estamos enviando de los Salmos. Los martes, reunión de damas, 6:30 en la casa de Trini. Y además se está enviando el audio por las redes sociales. El miércoles a las 9 de la mañana estamos subiendo el estudio que es Conoce a Jesús. Anímate a verlo a través de YouTube. Y a las 8 de la noche, próximo miércoles, varones en carne asada. Vamos a reunirnos los varones, te invitamos varón, anótate, avísanos, quieres participar, conéctate con nosotros, vamos a tener una convivencia, pero vamos a estar hablando sobre la importancia que tiene como varones ayudarnos a perseverar en esta fe. Próximo miércoles, 8 de la noche. Te esperamos, estate atento porque la reunión se va a mandar el croquis donde nos vamos a reunir para tener esta carne asada. Además, amados, bueno, el sábado tenemos la reunión de oración a las 9 de la mañana y la reunión de los jóvenes a las 11:30 de la mañana. Presencialmente, lo que es la reunión de jóvenes, la oración por Zoom. Estos son nuestros avisos. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Y después recibimos la bendición del Señor. Padre, gracias te damos por darnos este tiempo en tu palabra. Permite, Señor, que como pueblo perseveremos, a pesar de los obstáculos, vayamos adelante llevando tu mensaje, que nada nos detenga, que nos gocemos y alegremos aún en medio de las pruebas, llevando el mensaje de Jesucristo. Gracias, Señor, danos tu bendición, que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga.